palabra con llagas en las manos, una palabra que es paz al caminar, la palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor. Es camino, verdad y esperanza. Tu palabra seguimos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la gracia del Espíritu Santo para que nos permita hacer una meditación de conformidad con lo que el Señor espera y con la Iglesia, y lo que la Iglesia nos propone. Así sea. Queridos hermanos y hermanas de nuestra parroquia, de nuestra amada parroquia, gracias por este momento al Señor y a ustedes, al Padre Filadelfo, que nos permite para compartir un poco la palabra del Señor en un momento en donde justamente queremos hablar de la palabra de Dios, de esa propuesta que nos hace el Señor para seguirle, para amarle y para obedecerle. Hoy, queridos hermanos y hermanas, quiero abordar un tema que tiene mucha significancia en este tiempo, y es que la Iglesia, con el Papa Francisco, nos ha propuesto que todos los terceros domingos del tiempo ordinario lo dediquemos a meditar sobre el misterio de la palabra, sobre el misterio de Jesús hecho hombre, del Verbo encarnado, que nos salva y que nos propone una vida distinta y ser obreros del reino del Señor. Esa propuesta que nos hace el Señor está contenido en una carta apostólica que se llama Aperiut Illus. Aperiut Illus. Y es que, ¿qué significa? Se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, citando San Lucas capítulo 24, versículo 45, allá en el camino de Emaús, la presencia de Jesús entre ellos les abrió la mente para entender el misterio del Señor. Y dice el Papa en esta carta, en donde él establece, decreta, pide y solicita que dediquemos el tercer domingo del tiempo ordinario a la meditación de la palabra del Señor, nos dice que su deseo es que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Porque sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Es decir, la Sagrada Escritura es ese medio que el Señor quiso que permaneciera en el tiempo y que a través de ella llegará hasta nosotros la revelación del Señor. Cuando se coloca en este sentido en un momento oportuno de un periodo del año. Estamos al principio del año litúrgico, ¿verdad? Después de haber pasado el Adviento y de haber pasado la Navidad, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, y el tiempo ordinario es cuando nos dedicamos a la labor, al trabajo, a la misión, a la encomienda que nos hace el Señor de ser constructores de su reino, a ser obreros de su viña. Y qué hermoso que nos presenta en el primer domingo el bautizo del Señor, en el segundo lo veíamos el domingo pasado, en donde los discípulos de Juan empezaban a seguir a Jesús, y en este tercer domingo ya la palabra del Señor se nos presenta como ese medio para que nosotros podamos entender, podamos discernir el misterio del Señor, su voluntad.
necesitamos hacer que la iglesia reaviva el gesto del resucitado, que se abre también a nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Es decir, necesitamos interiorizar, necesitamos introducirnos en el misterio de la palabra de Dios para poder anunciarla. Difícilmente nosotros nos vamos a poner en el camino del anuncio si no hemos entendido, si no se nos ha abierto la inteligencia, como dice el nombre de la carta apostólica, si no se nos ha abierto esa inteligencia al misterio de Dios. Necesitamos entonces nosotros entrar en ese misterio de Dios para comprenderlo según nos sea dado por el Espíritu Santo, para poder llevarlo. Debemos entenderlo, debemos introducirnos en él para poder anunciarlo, y eso es muy importante, que nosotros lo logremos valorar y apreciar para ser portadores de esa buena noticia. Se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y solo en esa medida nosotros vamos a ser portadores del misterio de Dios. ¿Qué nos propone la carta del Santo Padre? En primer lugar, nos propone que entronicemos la palabra del Señor, que hagamos un lugar especial, y que en esta misa dominical del tercer domingo entronicemos la palabra de Dios para que podamos venerarla, para que podamos darle el espacio que le corresponde dentro de la liturgia. Proclamar la palabra de Dios por los fieles que estén debidamente preparados, y esto es muy importante, y es loable el esfuerzo que hace el Ministerio de Liturgia para preparar a los lectores, porque esa palabra del Señor debe ser proclamada con dignidad, debe ser preparada como se vive, como se entiende, como se expresa, con esa misma emoción, con esa misma pasión con que lo hace el Señor. La institución del servicio del ministerio del lectorado pide y propone que se instituya el ministerio, uno de los ministerios que resultan muy importantes para la celebración eucarística. La homilía, dice el Papa, deberá centrarse, propone a los sacerdotes, a los párrocos, a los predicadores, que la homilía en este domingo lleve a la significancia y a introducirnos en el misterio de la palabra de Dios. Y luego propone también que se haga entrega de la Biblia de manera simbólica a algunos hermanos, y digo simbólica en el sentido de que en ellos podamos recibirla todos nosotros. No es que sea un acto ni un teatro, sino que en ellos nosotros podamos también recibir esa palabra de Dios para hacer la vida, para poder llevarla hasta los lugares donde nos toca movernos, donde nos toca desarrollar nuestros servicios y nuestra vida. En este sentido, dice, debe haber una íntima cohesión entre la palabra de Dios y el misterio eucarístico. Y aquí es muy importante, porque él nos propone que la Eucaristía como celebración es total, es completa. No es solo la liturgia eucarística o solo la liturgia de la palabra. Debemos comer, debemos alimentarnos, debemos saborear tanto la parte eucarística, es decir, la liturgia eucarística, como la liturgia de la palabra. Embebernos, alimentarnos, llenarnos, dejarnos inhabitar por esa palabra de Dios que transforma, que nos llena de gozo, que nos llena de esperanza y que nos introduce en otra dimensión espiritual. Propone que podamos también nosotros hacer la práctica de la lección divina, no solo en este tiempo, sino que en las comunidades, dice, podamos hacer lección divina una vez a la semana, una vez al mes, es decir, que pasemos metidos en la meditación, en la reflexión, en el amor a la palabra de Dios, que la amemos, que la vivamos, que la sintamos, que la defendamos, que la llevemos, que la portemos. Nos está llenando pues
de una nueva experiencia, de un nuevo, quiere el Papa introducirnos en una nueva primavera de la palabra de Dios, en una nueva experiencia de la palabra de Dios. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos en donde lo que hemos oído decir con mucha frecuencia, el eslogan en este año y que ya tenemos ya casi, ha sido quédate en casa. Y en este tiempo de quédate en casa, amados hermanos, hemos descubierto una serie de bondades que tiene quedarnos en casa. Hemos explorado nuevas dimensiones de convivencia familiar y hemos redescubierto el hogar como un espacio de oración y comunión entre nosotros. Las redes sociales en este sentido nos han ayudado a que nos mantengamos en contacto unos con otros. Sin embargo, aquello que en cierta manera habíamos dejado en un segundo plano, que es a nuestra familia, hemos podido redescubrirla, hemos podido practicar la escuela de la escucha, la escuela de la enseñanza de la palabra de Dios, de discernimiento. Hemos podido platicar, hemos podido compartir las horas de comida, la experiencia de la Semana Santa en familia, la experiencia de Corpus Christi en familia, la experiencia de la Navidad la hemos podido también compartir, aunque siempre lo hemos hecho en familia, pero ahora de una manera muy especial. Y aquí hablamos entonces de una misión en familia. La palabra de Dios en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, estamos hablando de una misión en familia. Y quisiera recordarles, queridos hermanos y hermanas, que los evangelios sinópticos son muy ricos en estas en instrucciones y enseñanzas. Sobre todo, quisiera citar el envío de Jesús allá en Lucas capítulo 10, cuando envía a los 72 y les da una serie de instrucciones. Le dice el Señor: cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quisiera quedarme con 3 momentos en esta enseñanza de Jesús que nos ayudan a entender cómo debe ser nuestra vivencia de la palabra en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. En primer lugar, quisiera destacar lo de entrar en la casa, habitar en ella y, en tercer lugar, desde allí evangelizar a la ciudad. Textos similares encontramos, queridos hermanos, en San Mateo capítulo 10 y en San Marcos en el capítulo 6. Entrar en la realidad de una casa, entrar a una casa. Los lugares de encuentro comunitario favorecen la expresión de una asamblea litúrgica o de una comunión fraterna, pero no expresan fácilmente nuestra realidad individual o familiar. Normalmente nuestra realidad en una comunidad es diferente a la realidad que tenemos en la familia, a la que tenemos en nuestro lugar de habitación. Una casa es el lugar, es el espacio en donde tenemos una mayor intimidad, donde nos conocen plenamente, donde saben cómo vivimos, donde saben cómo reaccionamos, donde saben cómo nos expresamos. Nuestras casas pueden ser variadas y complejas. Son espacios principalmente de vida y representan la intimidad de cada persona. Están habitadas por personas individuales, por pequeños grupos, por parejas, por familias numerosas y por familias muy pequeñas. Y no es extraño incluso encontrar en la Biblia este tipo de modelos. Familias muy numerosas como lo de Jacob, una viuda con su único hijo, como allá en la primera de Reyes. Parejas sin hijos como Aquila y Priscila en Hechos de los Apóstoles.
Los hermanos María y Marta en Lucas capítulo 10, o personas solitarias como Elías o Juan el Bautista que viven en el desierto. También Jesús entra a la casa. Por ejemplo, en Cafarnaúm, un sábado para sanar a la madre de Pedro. Y así encontramos, por ejemplo, que entra Pedro a la casa de Cornelio, el centurión. Y encontramos muchos otros modelos en donde el Señor quiere entrar a la casa, en donde el Señor quiere evangelizar en la casa. Hoy el Señor nos está llamando a entrar en eso que llamamos la misión en la familia, misionar en la familia. Muchas veces lo dijimos cuando hemos salido en misiones evangelizadoras parroquiales o de la arquidiócesis. Hemos dicho que lo más difícil es evangelizar la familia. ¿Ah? Y hemos dicho en alguna oportunidad que otros evangelicen a mi familia, yo voy a ir a evangelizar a otras familias. Sin embargo, hoy el Señor nos está introduciendo a nuestra misión familiar. Que entremos a vivir la realidad de cada casa. De nuestra casa, no de casas extrañas, sino de nuestra casa. Que la entendamos, que la vivamos, que la experimentemos, ¿ah? Y que intentemos transformarla según el corazón del Señor. Ahí es donde el Señor quiere que estemos, ahí nos ha querido tener y seguramente ya estaremos un tiempo, o por lo menos vamos a ejercitar y ojalá que nunca descuidemos, por lo menos esta celebración de la palabra de este 2021 nos va a tocar misionar en nuestra casa, nos va a tocar hacer esa labor en nuestra casa. Que vayamos y que deseemos la paz a esa casa, nuestra casa, desear la paz a nuestra casa. ¿Ah? Gracia y paz, dice San Pablo, a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre que rezo por ustedes lo hago con gran alegría, porque habéis sido mis colaboradores en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Filipenses capítulo 1, versículo del 2 al 6. Gracia y paz a ustedes, gracia y paz a esta casa, gracia y paz aquí, a este lugar en donde el Señor me tiene ahora, aquí donde estoy haciendo mi misión en familia. Nuestros corazones en este tiempo han estado habitados por muchos miedos que se extienden a cada rincón de la casa. El punto de partida es dar la bienvenida a la paz. Démosle la bienvenida a la paz, aceptémosla, abracemos la paz, abracemos esa paz que el Señor nos da. Si fue a la casa de Pedro para sanar, si fue Pedro en el nombre de Jesús a la casa del centurión, si Jesús entró a la casa de sus amigos allá en Betania, Jesús también está entrando a tu casa. Jesús que es palabra, Jesús que es el verbo encarnado, Jesús que es palabra de Dios está entrando también a tu casa. Y lo va a hacer a través tuyo, a través de esa misión en familia, de esa misión que quiere que realicemos, porque Él quiere entrar a la realidad de tu casa. ¿Para qué? Para que desde esa realidad nosotros podamos evangelizar, podamos llevar el anuncio, podamos transformar el mundo. La casa transformada por la presencia de Jesús está llamada a crecer. La vida y la esperanza florecen en ella. Se convierte en una explosión de alegría contagiosa como la de aquella pobre mujer angustiada que recupera la moneda perdida y va, como dice San Lucas capítulo 15, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y a las vecinas y le dice: alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. He encontrado a Jesús, estoy feliz, he encontrado la esperanza, he encontrado la fe, he encontrado a Jesús que me transforma, que me llena de alegría, y Jesús que hace que mis temores, que mis miedos, que mis inseguridades se vayan.
y va, y entonces con esa alegría de haber encontrado a Jesús, va y evangeliza desde su casa. Evangeliza desde esa realidad que antes tenía miedo y ahora tiene esperanza. Desde esa realidad que antes tenía duda y ahora tiene fe. Desde esa realidad que antes se sentía sola y ahora se encuentra invadida por el amor de Dios. Y hoy se encuentra transformada por la misericordia de Dios, que le dice: yo estoy contigo, yo he venido a estar contigo, yo he venido para acompañarte, porque podrán caer 10,000 o 50,000, pero a ti nada te sucederá, como dice el Salmo de las completas. Es el momento, queridos hermanos y hermanas, de que en este tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra de Dios, revaloricemos la palabra de Dios, que es Jesucristo, el Verbo encarnado, que le demos el lugar que le corresponde, que vivamos la Sagrada Eucaristía completa como liturgia de la palabra y como liturgia eucarística, que ambas se completan, porque además por la palabra de Dios pronunciada por el sacerdote, se transforman las especies eucarísticas en pan y en vino para nuestro alimento. La palabra de Dios obra. La palabra de Dios hizo que se creara el mundo. La palabra de Dios nos llamó. Por la palabra de Dios estamos aquí. Por la palabra de Dios hemos experimentado la gracia. Por la palabra de Dios hemos logrado entrar en la dimensión misteriosa de Dios, que nos sigue llamando, que nos sigue convocando. Y hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, es el momento para que le demos gracias a Dios por su palabra, que le demos gracias a Dios por Jesús, que le demos gracias a Dios por este tiempo que nos concede para meditar, para reconocer que Jesús es la palabra y que debemos acogerlo. San Francisco ponía, y la Iglesia lo hace lo mismo, poner la palabra, poner la Eucaristía como dos expresiones del amor de Dios. A mí me encanta cuando vemos al obispo, cuando vemos al Papa, que al proclamar la palabra de Dios levantan el leccionario y bendicen con él, de la misma manera que lo hace con la custodia. Jesús desde su palabra nos está convocando y nos está bendiciendo. Jesús desde su palabra nos está llamando a una nueva experiencia de amor, de misericordia, de envío y de sentirnos llamados y amados y convocados. Que el mismo Jesús, con la intercesión de nuestro querido mártir San Romero, de la Santísima Virgen María y de su esposo San José, cuyo año jubilar celebramos en este 2021, intercedan por nosotros para que sepamos acoger, amar y proclamar dignamente la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, y de nuevo un agradecimiento al Señor, al Padre Filadelfo y a ustedes por esta oportunidad. Dios me los bendiga. Paz y bien.
La palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor. Es camino, verdad y esperanza. Tu palabra seguimos, Señor. Hemos sentido muy dentro de nosotros una palabra que es paz y libertad, una palabra nacida entre los hombres, una palabra que es toda la verdad. La palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor. Es camino, verdad y esperanza. Tu palabra seguimos, Señor. Hemos sentido muy dentro de nosotros una palabra detrás de humanidad, una palabra con llagas en las manos, una palabra que es paz al caminar.